Buenos días, alumnos y alumnas de séptimo Marcela Serrano. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase virtual con respecto al contenido, a la asignatura, de matemáticas. ¿Qué es lo que estamos trabajando acá? Desde marzo estamos viendo lo que son los números enteros. Hoy día vamos a dar un pasito más y vamos a ver cómo se resuelven las adiciones o sumas con números enteros. Antes de iniciar con eso, vamos a revisar la actividad que quedó desde la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior aprendimos el concepto de valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Dijimos que es la distancia que hay desde cualquier número hasta llegar al cero. Esta distancia siempre la representamos con un número positivo. Y dejamos una actividad en el libro. ¿Ya? ¿Qué decía esta actividad? Aparecen dos termómetros registrando temperaturas. Acá tenemos la temperatura del Biobío y acá tenemos la de Canadá. Vemos que Biobío está a 45 grados Celsius y Canadá a menos 45 grados Celsius. Qué frío debe hacer allá. La primera pregunta es, ¿cuántos grados debe subir la temperatura de Canadá para llegar al cero? Si están en menos 45, ¿cuánto hay de distancia desde el menos 45 a los 0 grados? Ya sabemos que hay 45 de distancia, ¿ya? O sea que el valor absoluto de esta temperatura es 45. ¿Cuántos grados de temperatura debe bajar el Biobío para llegar al cero? Si está en el 45, para llegar al cero quiere decir que debe bajar 45 grados. Damos cuenta que ambos tienen el mismo valor o la misma distancia hasta llegar al cero. En el termómetro, ¿qué temperatura se encuentra más lejos del cero? Pensemos, si este está a 45 espacios y este igual está a 45 espacios, quiere decir que ambos están a la misma distancia. Por lo tanto, no hay ninguno que esté más lejos del cero. Están exactamente a la misma distancia. Solamente que uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Pero la distancia es la misma. ¿Por qué este problema se relaciona con el concepto de valor absoluto? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que es porque lo que estamos haciendo es ver la distancia desde cualquier temperatura hasta llegar al cero. ¿Ya? Y esta distancia la reflejamos con un número positivo, quiere decir que estamos hablando de valor absoluto. Esa es la relación que existe. Y la segunda actividad era escribir el valor absoluto. En el caso del menos 12, su valor absoluto es 12, porque hay 12 espacios de distancia hasta llegar al cero. En el 91, su valor absoluto es 91. En el menos 85, el valor absoluto es 85. En el 65, 65. En el 938, valor absoluto 938. Y en el menos 3244, valor absoluto 3244. ¿Ya? Distancia que hay. Dice acá, representa en la recta numérica los valores que hacen verdadera esta igualdad. ¿Qué número tiene un valor absoluto de 3? Acá tenemos dos opciones. Si es que lo pensamos, tenemos una opción, puede ser el 3 o también podría ser el menos 3. ¿Por qué? Porque ambos números tienen una distancia de 3 espacios hasta llegar al 0. Valor absoluto de un número negativo es 10. ¿Qué número será ese? La respuesta correcta es el menos 10. ¿Por qué? Porque el menos 10 es el único número negativo que está a 10 espacios del 0. Y en la última, ¿qué número tiene 6 de valor absoluto? Acá también tenemos dos posibles respuestas correctas. Puede ser el 6 o el menos 6, porque ambos tienen una distancia de 6 espacios hasta llegar al 0. Por último, tenemos un problema que dice, un equipo de fútbol en la primera etapa del campeonato subió 6 posiciones. El equipo está aquí y avanzó 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó hasta ahí. Llegó 6 posiciones más arriba. ¿Qué pasó en la segunda etapa? Bajó 5. Estaba aquí. Bajó 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ahora quedó acá. Quedó una posición más arriba de la que ya estaba. En la tercera etapa bajó 3. Veamos. Continúo bajando. Desde aquí, 1, 2, vamos a poner ahí que hay otro valor, y 3, tengo otro valor. Ahora quedó acá, partió aquí, ya estamos 2 espacios más abajo de lo que partió. Y hay una última etapa en la que volvió a bajar 4 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4. Finalmente, el equipo terminó allá. La pregunta, ¿cuál fue la posición final con respecto a su posición inicial? Vemos que comenzó aquí, donde tenemos marcadito con rosado, ¿cierto? Y terminó el equipo allá. Quedó finalmente a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
quedó 6 posiciones más abajo de lo que estaba cuando comenzó este campeonato. Ahí está entonces, el equipo bajó 6 posiciones desde su posición inicial hasta donde quedó al final del campeonato. Les fue más o menos. Y vamos con lo que nos compete hoy día. Como dijimos al principio, vamos a ir viendo cómo ir sumando los números enteros. Acá tenemos que aplicar solamente dos conceptos. Lo primero es que yo ubico el número inicial en la recta numérica y a partir de ese número voy a avanzar, si es que en la suma voy a sumar un número positivo, o voy a retroceder si lo que voy a hacer es sumar un número negativo. Veamos un ejemplo. Si yo quiero sumar 6 más 8, ¿qué es lo que hago? Me ubico en el 6 y como le voy a sumar un número positivo, voy a avanzar. ¿Y cuántos espacios voy a avanzar? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llego finalmente hasta el 14. Por lo tanto, 6 más 8 son 14. Veamos qué pasa cuando empezamos a mezclar, ¿verdad? Positivos con negativos. Quizás se vuelve un poquito más complicado. La verdad es que no. Veamos la primera suma. 7 negativo más 4. ¿Qué hago entonces? Ubico el primer número en la recta numérica. Ahí está, 7 negativo. Le voy a sumar 4. Si yo sumo un número positivo, avanzo. Si sumo un número negativo, retrocedo. Como el 4 es positivo, entonces del menos 7 voy a avanzar 4. 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegué? Hasta el menos 3. Por lo tanto, el resultado de esta suma es 3 negativo. Vamos con otro ejemplo. 3 le sumo 2 negativos. ¿Qué hago? Primer número, ubico en la recta numérica. El 3, ahí está, 3 positivo. Ahora le sumo el 2 negativo. Pero dijimos que cuando sumamos un número negativo, en vez de avanzar, retrocedo. Entonces retrocedo 2. 1, 2. ¿Hasta qué número llego? Hasta el 1. Resultado entonces, 1 positivo. Tengo un tercer ejemplo para ustedes. 1 más 5. Ubico el primer número en la recta numérica. 1 positivo. Le sumo 5. Como el 5 es positivo, voy a avanzar. Avanzo 1, 2, 3, 4, 5. Llego hasta el 6. 1 más 5 son 6. Último ejemplo antes del desafío para ustedes. 6 negativo. Ubico el primer número en la recta numérica. Ahí está el 6 negativo. Y le voy a sumar 2 negativos. Como el número que voy a sumar es negativo, entonces en vez de avanzar voy a retroceder. Retrocedo 2. 1, 2. Llego hasta el menos 8. Los invito entonces ahora a que ustedes puedan resolver algunos ejercicios de suma, estamos viendo solo suma, en su cuaderno, utilizando una recta numérica, ¿ya? Y obviamente podamos después, en la próxima clase, revisar estos resultados. Aquí está un último ejemplo. Tengo 7 positivo, lo ubico en la recta numérica y le sumo 11 negativo. Como el número que voy a sumar es negativo, entonces retrocedo. Si es positivo, avanzo. Si es negativo, retrocedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llego hasta el menos 4. Por lo tanto, ese sería el resultado correcto de esta suma. ¿Cuáles son los ejercicios que van a desarrollar ustedes? Aquí están. Tenemos 6 ejercicios. Recuerden que dibujan su recta numérica, ubican en la recta numérica el primer dígito de la suma y luego avanzan si el segundo número es positivo o retroceden en el caso de que el segundo número sea negativo. Ahí está, espero que puedan dibujar su recta numérica y compartir aquí abajito en el video si es que les costó, hay algo que les haya costado aprender, algo que les costó más, algo que les costó menos, o si es que lo pudieron hacer de buena manera, dejar sus comentarios, sus dudas, consultas para aclarar en el siguiente video. Con esto me despido, que estén muy bien.